Revisando el programa de la unidad 1 de la materia de diseño digital con VHDL, vamos a ver un material que tiene que ver con los puntos de 1.36, que son diferentes tipos de arquitecturas, enfocándonos en flujo de datos, y el punto 1.37, que es un ejemplo de descripción de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos, como lo pueden leer ustedes en detalle en el texto que está en la plataforma de Moodle, básicamente es un gráfico con símbolos y flechas que nos permiten ver en una forma organizada y gráfica un flujo de información para un determinado proceso. Aquí podemos ver una primera representación donde tenemos usuarios que envían una orden, se procesa la orden y va siguiéndose las flechas, como vemos, hasta el embarque, por ejemplo, el producto, y que llega al usuario. Una manera ordenada de analizar estos procesos y sus flujos de información, pues es esto que llamamos un diagrama de flujo de datos. Aquí vienen algunos datos históricos de dónde apareció y cómo fue implementándose. Y vienen aquí unos diagramas propuestos por Jordan y Peter Coad, donde vemos algunas imágenes, unas figuras geométricas para identificar una entidad externa, un proceso, almacén de datos, flujo de datos. Y aquí vemos los símbolos. El proceso, en algunos casos, usando una simbología, pues se ve como un círculo, en otros como un rectángulo. Y así más o menos es la representación. Aquí ven algunas reglas para elaborar un diagrama de flujo de datos. Aquí, como vemos, el ejemplo está orientado a un proceso como podría ser una industria, una fábrica, o un procesamiento de un pedido o una reservación de un hotel, como vamos a ver ahora enseguida. Aquí viene un primer diagrama de flujo de datos para una reservación de un hotel, donde vemos que el huésped llena una forma de reservación, llega al departamento de reservación del hotel, y si se confirma la reservación pasa a la administración ya para que se contabilice la alta y la baja. También el huésped puede en un momento dado llenar una forma de cancelación, como vemos. Una vez que se reserva la habitación, el hotel envía una información de la renta de la habitación. Podemos ir aquí, como nos dice, nivel 1, donde tenemos forma la más genérica posible el flujo de información y los elementos que intervienen en el proceso. El mismo ejemplo, más desglosado, usando igual el flujo de información, podemos ver donde el área o el departamento de reservación tiene salidas a otros elementos que no se veían en el primer diagrama, como la selección del cuarto, el reporte de administración, etc. Aquí le llaman nivel 2, y podemos ir desglosando en más detalles el mismo proceso de reservación. Como vemos aquí, pues tiene más elementos todavía para identificar todos los elementos que interactúan en esta función. El
concepto de diagrama de flujos se aplica también a programación. A lo mejor recordamos nosotros el clásico diagrama de flujo de programación, donde de una representación gráfica podemos pasar a implementar un código, y en cada uno de los cuadros pues se va haciendo una cierta función de la programación. De igual manera en VHDL podemos usar esta técnica para hacer nuestro modelo gráfico de diagrama de flujo y que nos permita corroborar que está funcionando bien, y ya lo implementaríamos en un lenguaje como en este caso pudiera ser el VHDL. Viene también aquí un método, cómo crear un diagrama de flujo de datos, y algunos recursos que podemos ir complementando para tener una idea un poquito más clara de esto. Vienen aquí por último 2 ligas de más información, unos PDFs que podemos ver en más detalles de esta técnica de diseño basado en flujo de datos.